Bueno, me presento, yo soy Sebastián Arellano, yo soy el chef instructor del área de pastelería. Ya llevo varios años haciendo clases acá en la escuela desde el inicio. Por mí ya acá en la escuela han pasado varios alumnos, ya perdí la cuenta de cuántos. Llevo en el área de educación ya cerca de 10 años, tengo un magíster en pedagogía, estudié cocina, yo de profesión estudié gastronomía internacional en Culinary. Y luego, como acá no había dónde estudiar pastelería, como lo que están haciendo ustedes, sino que era estudiar gastronomía otra vez, donde lo que se enseña de pastelería es súper básico, me fui a estudiar a Argentina y de ahí tengo mi título de pastelero profesional también. Y desde ahí que empecé a hacer clases ya de esto del 2012, 10 años ya, mucho rato. Entonces, eh, me encanta hacer clases, tengo mucha paciencia, trato de explicar lo que mejor puedo. Las clases teóricas tienden a ser un poco extensas, de repente puede que nos pasemos un poquito la hora, voy a tratar de acotarme siempre a los tiempos, y si nos queda algo pendiente lo retomamos en la próxima sesión. ¿Ya? Siempre trato de retomar todos los puntos anteriores y todo, porque de repente quedan conceptos dando vuelta o cosas que entendieron hoy día que probablemente la próxima semana ya no van a entender, porque van a haber otros conceptos, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir siempre como yendo y volviendo en algunos casos, ¿ya? Dentro de, de lo que vamos a ver, ustedes en la última sesión, en la penúltima sesión tienen una pequeña evaluación teórica que es que se hace por medio de la plataforma. Y ahí les voy a dejar también bien puestas las fechas para que evaluemos, veamos qué contenidos son los que vamos a evaluar propiamente tal de esta asignatura. La teoría, principalmente lo que se pasa acá, es lo que después se refuerza en los talleres. Ustedes al finalizar las clases prácticas, no solamente las clases teóricas, sino que las clases prácticas, ustedes presentan un examen práctico que va acompañado de un examen teórico, ¿ya? O sea, no es solamente que ustedes llegan acá, cocinan y listo, sino que la última sesión de clases prácticas, ustedes también tienen el examen teórico. Entonces, por eso les digo, guarden el material, vayan leyéndolo igual clase a clase, ¿cierto? Para que vayan refrescando la memoria, porque pasa mucho de que lo que hablé acá, después en teoría llegar acá y les pregunto, ¿qué es esto? No tengo idea, ¿ya? Entonces, para que también vayamos avanzando. Esto es un curso súper intenso, es un curso corto, como ustedes pueden haber visto, ¿cierto? De lo que tomaron, de que se aprende. Siempre y cuando que tengan las ganas y el interés, acá la gente aprende de verdad. Ya se lo digo por experiencia de mis alumnos, por experiencia de alumnos que he tenido que ya han cursado gastronomía en otras instituciones que han dicho como al fin puedo entender cosas de que en otros lados pasé más por alto. ¿Ya? Entonces, acá aprenden, ¿sí? Entonces, eso, pierdan el miedo nomás. Acá no hay miedo, acá van a aprender mucho, un poco de la tolerancia a la frustración, porque queremos, como buenos pasteleros, somos un poco cuadrados y un poco obsesivos. Y cada día ese stock que tenemos ahí medio guardado van a empezar a aflorarnos, que me gusta esto de este lado y todo. Empiezan a soltar un poco de que no son perfectos ni nunca lo van a hacer. ¿Ya? Y que pierdan un poco el miedo a la frustración. Acá donde los alumnos siempre se caen es por la frustración. Probablemente acá en clase les salga perfecto, lleguen a su casa y lo hacen y va a ser un desastre, ¿ya? Porque no es la misma materia prima, no es la misma maquinaria, no son los mismos hornos, entonces también hay que entender de que estos son siempre ensayos y errores, ¿ya? Así que relájense por ese lado. ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy? Vamos a ver un contenido de materias primas. En cuanto a las clases prácticas, vamos a ver de masas quebradas, masas escaldadas, crema pastelera y algunos derivados, crema chantilly y los merengues. La parte de materias primas son lo que voy a ver, lo vamos a nombrar más por encima, no vamos a profundizar tanto, porque la verdad es que es la misma teoría que se pasa siempre. Vamos a entender los conceptos más importantes de cada una de estas materias primas. ¿Ya? Porque de la composición de tanto que tiene tantas cantidades, no sé, pues de albúmina al huevo no me interesa que sepan, sino que me importa que sepan las cosas más importantes del el huevo, la materia grasa, ¿cierto? De cosas que nos van a servir a futuro, ¿sí? Ya, comencemos entonces. Si nos vamos como a un listado de materias primas que podemos encontrar en pastelería, existen millones y cada día aparecen más, ¿sí? O sea, sobre todo ahora con el mundo vegano, ¿cierto? Quizás han buscado nuevos sustitutos, ¿cierto? De materias primas,
Antes tenían pensado ocupar harina de garbanzos para hacer un pastel, hoy en día se ocupa y bastante. ¿Sí? O ocupar, por ejemplo, la guafaba, ocupar también los porotos de soya, cosas así que se han ido incorporando dentro de nuestras materias primas que antiguamente era azúcar, huevo, ¿cierto? Alguna materia grasa, crema y entre otros. ¿Ya? Pero hoy en día existen millones. Hay un montón de productos que son sustitutos que también se pueden usar. Eh, Acá vamos a hablar un poco de eso, pero para entender un poco de los sustitutos tenemos que hablar de los principales, entender cómo funcionan y reaccionan para saber qué sustituto puedo ocupar. No es llegar y reemplazar el huevo porque sí, ¿ya? Porque el huevo genera una estructura, cuaja, ¿cierto? De cierta forma. La harina también cumple un papel fundamental, no es lo mismo hacer, por ejemplo, estoy haciendo este bizcocho, ya lo voy a poner porque lo quiero hacer sin gluten, entonces voy a ocupar pura harina sin gluten. No, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, el primero que vamos a partir es la harina. La harina proviene del trigo, que es una planta gramínea anual que tiene espigas, o sea, todos estos que ustedes pueden encontrar acá a la mano derecha, ¿cierto? Son tipos de trigo, que ahí tenemos el candial, el jeja, la cebada, avena y centeno. Cada uno de esos trigos funciona de manera diferente, tiene una estructura diferente, tiene un contenido de proteínas diferente. Ya, por ejemplo, el trigo candial y aljeja son los más comunes que ocupamos principalmente para la elaboración de panes, de productos de galletas, etc. ¿Ya? La cebada no se ocupa por sí sola, no hay panes que sean absolutamente de cebada. ¿Por qué? Porque su contenido de gluten es mucho menor, pero tiene más contenido de fibra. ¿Ya? La avena, por ejemplo, no tiene gluten. La avena es un tipo de trigo que no tiene gluten. ¿Ya? Pero ¿por qué, por ejemplo, entonces a los celíacos se les prohíbe comer avena? Porque dentro de lo que a nosotros, yo no soy celíaco, pero a las personas celíacas que les prohíben está la sigla TACC, que es TAC, ya que es trigo, avena, cebada y centeno. ¿Ya? La avena en sí la prohíbe porque se planta alrededor de todos estos trigos que sí tienen gluten. ¿Ya? Entonces finalmente existe una contaminación cruzada que eso hace que no la pueda consumir y por eso tienen que comprar avenas que sean certificadas. El centeno también es un tipo de trigo que su contenido de gluten tampoco es tan alto, pero sí tiene mucho contenido de fibra, ¿ya? Y lo que lo hace un trigo mucho más pesado. ¿Ya? De la molienda de cada uno de estos granos nosotros vamos a obtener la harina, que es la harina blanca, ya dependiendo del nivel de extracción de esto va a ser más o menos blanca, más o menos integral, ¿sí? El nombre científico es el triticum y como sabemos los cereales, ¿cierto? Siempre van a estar en la base de nuestra cadena alimenticia, por lo tanto tiene carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y algunas vitaminas. ¿Qué características tiene la harina que son más importantes? Una, tiene almidón. ¿Qué es lo que hace el almidón dentro de nuestros productos? Ayuda a gelificar. Por eso el pan, por ejemplo, cuando tiene una estructura de miga, ¿cierto? Esa miga de repente tiende a ser media gelatinosa. Esos son los almidones presentes en la harina. En el caso de los bizcochos es lo mismo, y en el caso, por ejemplo, que yo quisiera hacer una crema pastelera, yo puedo espesarla que originalmente se hacía con harina, porque la harina contiene esta parte de almidón. Forman gluten, que es en el fondo la proteína principal de la harina y del trigo. Perdón si hay un poco de ruido molesto, que están justo, estoy en el taller y justo arriba están arreglando. Voy a tratar de hablar más fuerte para que me pase un poco más desapercibido. El gluten, como les decía, es una malla de proteínas, ya que se van a activar con agua y trabajo mecánico, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta malla? Mantener una red que sea mucho más estable, que en el fondo pueda que el bizcocho suba, no se desarme, que un pan fermente, que no se caiga, ¿cierto? Que le mantenga la fermentación, que absorba agua y que se mantenga una estructura firme, no que se desgrane, ¿ya? Esta misma red me va a aportar elasticidad, tenacidad, ¿cierto? Que hace que esta masa se vuelva un poco más compacta, suavidad en el caso que no lo desarrolle tanto, y fuerza dependiendo del nivel de proteínas. Nosotros vamos a clasificar en el fondo la harina de acuerdo a esta tabla que está directamente relacionada a cada uno de estos conceptos. De acuerdo a la época de siembra y cosecha, están los trigos de invierno y de primavera. Un trigo de invierno tiene menos horas de exposición al sol, por lo tanto, su endospermo, como sale acá, es más blando. ¿Y qué significa que sea más blando? Que tiene menos contenido de fibra y el almidón por dentro, perdón, la red de proteínas que puede tener adentro va a ser más floja, ¿ya? Y ese trigo me sirve principalmente, por ejemplo, para los productos de pastelería.
En cambio, un trigo de primavera tiene más horas de exposición al sol, tiene un endospermo más duro y me va a entregar trigos que son más fuertes, ¿sí? Nosotros acá en Chile, nuestros trigos se plantan más en la zona sur, que es bastante pluvial, ya por lo tanto, generalmente no tenemos trigos de tan buena calidad. No nos referimos que sean malos, sino que tienden a ser más flojos. Como buena idiosincrasia chilena, ¿cierto? Floja, ¿ya? Entonces, esto quiere decir de que nuestros trigos tienen que ser combinados con trigos de otras razas, de otros países. Generalmente lo combinan con razas de Canadá, muchos de Asia, algunos de Estados Unidos, que tienen un nivel de proteínas mayor. ¿Ya? Y por eso igual tenemos harinas de fuerza, media fuerza y flojas. Esta es la estructura del trigo. Ya tenemos el grano, que por fuera tenemos el salvado, que es donde se encuentra toda la parte de la fibra dietética, el endospermonúcleo, que se conoce también como cuerpo harinoso, que es donde extraemos principalmente la harina blanca, ¿ya? Y tenemos esta parte del germen, que es lo que va a dar origen a un nuevo grano, ya que acá también se concentran parte de las grasas que tiene el propio trago, el trago, el grano. Estoy pensando en tomar ya y son las 12 recién. Ahora, el gluten se compone de estas dos proteínas, ya que esto no tiene tanta relevancia en nosotros como pasteleros porque nosotros buscamos no desarrollar gluten, ¿sí? Nuestros productos tienen que ser suaves. Si yo desarrollo gluten, muchos de nuestros productos se van a ver directamente afectados. Por ejemplo, las galletas, que ya voy a hablar un poco más de eso, que si desarrollamos gluten, la galleta se torna elástica, se contrae después en el horno y al momento de después de horneada, que se enfría, queda dura como palo, ¿ya? Entonces, son cosas que nosotros vamos a ir viendo. El gluten se compone principalmente de estas dos proteínas, que es la glutenina y la gliadina, ¿ya? La glutenina es lo que es un tercio del peso total del gluten, ¿sí? De esta macroproteína, si bien lo digo, ya que es lo que me aporta es la fuerza, ¿ya? ¿Qué quiere decir la fuerza? En el fondo, la capacidad de tenacidad que tiene esa masa, ¿sí? La capacidad que tiene de soportar una fermentación, el crecimiento al momento de hornear, etc. La gliadina, en cambio, es lo que me va a aportar la extensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? De cuánto yo puedo estirar esta masa sin que se rompa, ¿ya? Estas dos proteínas forman esta red elástica. Generalmente las harinas que nosotros ocupamos en pastelería tienen menos contenido de glutenina y más contenido de gliadina, ¿ya? Esas son informaciones que nosotros podemos encontrar directamente en las fichas técnicas, pero de los molinos, no así en los supermercados. Esa información no sale en ningún lado, ¿ya? Ahora les voy a explicar un poco de esto, que esto sí lo podemos medir un poco en el supermercado, ¿ya? Generalmente acá en Chile tenemos la división de tres tipos de harina. La harina débil, que es la harina floja, la de media fuerza y la de fuerza. Nosotros vamos a priorizar el uso de harina débil. Generalmente nosotros podemos usar las tres harinas, ¿ya? Porque nuestros productos, como no desarrollan gluten, podemos ocupar las tres harinas. Ojo, que no desarrolle gluten no significa que esa proteína no esté. ¿Sí? Esa proteína va a estar presente y una persona celíaca, si se come uno de estos productos de harina, con cualquiera de estos tipos de harina, se va a enfermar igual, ¿ya? Simplemente no desarrolla esta malla, ¿ya? Que sí se desarrolla con agua y trabajo mecánico. Nosotros la harina débil vamos a buscar un porcentaje de proteínas que va a variar entre un 7 a un 9%. Generalmente la harina de supermercado, la clásica sin polvos de hornear, que es la que vamos a ocupar siempre en pastelería, ¿ya? Tiene un porcentaje alrededor entre 7,8, de repente más cercanos al 9, ¿ya? Pero son harinas que son flojas, ¿sí? Y el otro que es el porcentaje de W, que es de 90 a 200, que esta es una denominación europea, pero que también la pueden encontrar en las fichas técnicas de nuestros molinos, ¿sí? Generalmente la harina de media fuerza es la que ocupamos para productos de panificación, que no sean tan hidratados, como por ejemplo productos de bollería, como un berlín, ¿cierto? Una trenza, que es una harina que no requiere tanta porcentaje de hidratación, una lluvia, lo que sea, y tenemos la harina de fuerza, que tiene entre un 12 y un 14% de proteínas, ya de que esa nos sirve, por ejemplo, para productos de alta hidratación, como por ejemplo un baguette, ya que en verdad a nosotros no nos importa. Ahora, ¿en qué nos afecta a nosotros, por ejemplo, ocupar una harina de fuerza versus una harina débil?
Si yo voy a hacer el trabajo una sola vez, por ejemplo, voy a mezclar y listo, en nada. Pero si yo voy a hacerle un sobretrabajo, que por ejemplo puede pasar sobre todo en la elaboración de galletas, que ya corto mis masas, ¿cierto? El restante de masa se vuelve a juntar, se vuelve a estirar y se vuelve a cortar. La primera masa que yo corté va a salir perfecta. La segunda se va a deformar levemente. La tercera ya se va a terminar deformando por completo, ¿sí? Porque ahí ya voy a tener un sobretrabajo de esta masa y voy a haber desarrollado el gluten, ¿sí? Entonces la galleta se va a achicar, se puede inflar, va a quedar dura, a diferencia de la primera, ¿sí? Ahora, Profesor, disculpe, por más que dígame. se le dé descanso a la masa o se la ponga a enfriar, ¿va a pasar igual? Sí, sobre todo se ocupa harinas que tienen alto porcentaje de proteína. Si ocupo una harina floja, no debería pasar eso. Igual va a pasar si es que yo la sobretrabajo, porque voy a desarrollar el gluten igual, ¿ya? Solamente que existe menos probabilidad de que se deforme con una harina débil, ¿ya? Ok, gracias. Ahora, en el supermercado, como simple mortal que yo veo, la única forma que me puede dar así como luces de cuánto porcentaje de proteínas tiene una harina es de acuerdo a la tabla nutricional, que ahí me dice el porcentaje total de proteínas que incluye el gluten, ya que ese equivale como un 60% si no me equivoco, ya en relación al resto al gramaje que pueda tener el paquete. Entonces, por ejemplo, ahí me va a decir que tiene un 8,9, que eso es el conjunto total de todas las proteínas presentes en la harina, ya, pero supongamos que de gluten es el 8%. Entonces, ahí es bien, eso es como lo único que me puede ayudar a determinar directamente en el supermercado. Acá, Lucy, ¿tú eres de Argentina? Sí. Ustedes en Argentina tienen Sí, la denominación por ceros. sí, tal cual. Nosotros acá en Chile no la tenemos. Ya No. acá lamentablemente eh, hay como un vacío legal respecto a los nombres que deben tener los tipos de harina. Acá no se le exige un nombre al molino, ¿sí? Se le exige que cumpla con estándares de proteínas como esto de acá o el porcentaje de W, ¿ya? Pero el molino acá le pone el nombre que quiere a ese tipo de harina. Por ejemplo, una harina débil puede ser una 6 ceros, puede llamarse una harina bonita, puede llamarse harina mariposa, puede llamarse harina extra blanca, harina galletera, etcétera. ¿Sí? No es como ustedes tienen la denominación pues, italiana, que es la denominación por Sí, cero, que mientras sí, más sí, ceros tiene la harina, es una harina más refinada. sí, ¿Sí? Mientras menos ceros, es una harina que es menos refinada y tiende a ser más dura o más tenaz. ¿Sí? sí, Generalmente tal ustedes cual. ocupan para la repostería la harina 4 ceros en Sí, adelante, y la 3 ceros se ocupa más para para la... panificado, sí. Exacto. Entonces, es mucho más fácil identificarlo así, pero a nosotros, como nos gusta darnos vuelta entre medio de tanto concepto, les ponemos los nombres que sea, ¿ya? Pero sí, es una denominación que de hecho tiene que ver más que por el nivel de refinación, que es lo que yo tengo entendido también, de acuerdo a que eso lo van a ver también en un módulo que van a tener con Fabiola Reyes de Molino La Estampa, que tiene que ver con la cantidad de cenizas que tiene también esa harina, ¿ya? Que eso hace también que sea más tenaz o más débil, ¿ya? Eso para que también lo tengan en consideración. ¿Dudas hasta ahí No, respecto al mundo de las harinas? no. Esto sí lo vamos a ir también retomando siempre, probablemente en alguna otra asignatura, o sea, en algún otro módulo de parte de esta teoría lo vamos a volver a retomar. Y como les digo, van a tener una clase con Fabiola que les va a explicar un poco más de todo el mundo de las harinas que hay, que la verdad es que yo antes de entrar a trabajar acá solamente sabía que había bizcochera y panadera. Y me doy cuenta de que hay todo un mundo detrás, de acuerdo al porcentaje, a la cantidad de W, al tipo de P sobre L que también hay, que también vamos a hablar de eso cuando lleguemos a pollería. ¿Ya? Entonces es todo un mundo de las harinas. Sigamos con la siguiente materia prima, que son las materias grasas. Las materias grasas, como bien dice su nombre, son lípidos, ¿ya? Sustancias que tienen composición química variable, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea variable? Que se va a presentar en distintos formatos. Puede estar en formato más líquido, como los aceites, ¿cierto? En formatos más sólidos, como las grasas de mantequilla, grasa animal, grasa vegetal, ¿cierto? O en formato que sea más untuoso, con agua o sin agua, ¿sí? Como por ejemplo
Acá te va a costar un poco, Lucy, yo creo la diferencia entre cuando nombre manteca y mantequilla, ¿ya? No, a ver, con la mantequilla no tengo problema. Con el que tengo problema es con la manteca, porque Ujú. yo entiendo por manteca que para mí sería la grasa animal, puede ser de cerdo o vacuno, pero cada vez que pregunto a alguien y pregunto, ¿la manteca no es grasa? Me dicen que no, que son cosas distintas. Por eso es como que no termino de entender si estoy equivocada o no. O sea, acá solo tenemos dos tipos de manteca. La manteca, bueno, tres. La manteca de cerdo, la de vacuno y las vegetales. Esas Mm, son las tres. ¿Ya? mm. Y si tú te refieres como a grasa animal, cuando quieras Sí. pedir grasa, lo que te van a vender es cuero de cerdo o cuero de vacuno. ¿Ya? Ah, ok, Para hacer ok. chicharrones. ¿Ya? Eso, eso, Nada más que eso. O sea, si quiero hacer chicharrón, tengo que pedir grasa como tal. sí, no Ah, ok. manteca. Si te pasan manteca, te van a pasar una barra así El como de bar, pan ok. parecida a la mantequilla. ¿Ya? Gracias. A ver, de los tipos de materia grasa que tenemos del mundo animal, tenemos la mantequilla, que tiene entre un 80 y 85% de lípidos, las mantecas del mundo animal, ¿cierto? De vacuno o de cerdo, y las grasas que son anírica o butírica, que en el fondo ahí hablamos un poco de los sueros de leche o también de la mantequilla clarificada, ¿sí? Que también entra dentro de este mundo, donde le quitamos también parte del suero y todo. No sé si todos conocen la mantequilla clarificada o no, pero También en se el conoce como ghee, ¿no? sí, el ghee, Ok. exacto. ¿Qué se ocupa más para cocinar? Tiende a ser un poco más saludable por el hecho de que, como no tengo estos enlaces de hidrógenos presentes ahí, tiende a ser una grasa que es un poco menos, no es transgénica la palabra, pero es un poco menos corrosiva, ¿sí? Básicamente para el organismo, sino que se hace un poco más nutritiva. ¿Ya? Y del mundo vegetal tenemos las margarinas, que también hay varias, las mantecas de grano, la manteca de cacao, mantequilla de maní, etcétera, y algunas que son de procesos de hidrogenización, que serían las grasas hidrogenadas. Que ahí también tenemos un concepto de que todas las grasas hidrogenadas son malas, ¿ya? Porque en el fondo son grasas trans, etcétera. Hay grasas hidrogenadas que efectivamente tienen tantos enlaces de hidrógeno que están a una molécula de ser plástico, y es verdad que son las más baratas, pero en el fondo que tengan más enlaces de hidrógeno lo que hace es que tengan mayor plasticidad, que yo las pueda manipular más fácil sin que éstas se derritan tanto. Entonces hay efectivamente materias grasas que son muy malas y otras que no son tanto, ¿ya? Acá me voy a tener un poco que son los tipos de grasa con sus temperaturas de fusión. La mantequilla tiene un punto de fusión de 28 a 32 grados, o sea que se derrite al tacto básicamente, ¿sí? Es más difícil manipularla, sobre todo en la elaboración, por ejemplo, de productos de bollería o en las galletas. Cuesta más porque se derrite más rápido y como tiene un porcentaje de agua, tiende a absorberse también más rápido y dejar una masa media arenosa. Importantísimo que nosotros empecemos a fijarnos en el porcentaje de agua de las materias grasas. Vamos a preferir materias grasas que sean extra secas, o sea, ¿qué quiere decir que sean extra secas o secas? Que tengan por lo menos eh, menos del 20% de agua dentro de su composición, ¿sí? Es difícil ver esa información, no es llegar y verla. Algunos las tienen, otros no. Fíjense en los ingredientes, y en los ingredientes dice, el primer ingrediente que sale nombrado es leche y sal, esa mantequilla va a ser más seca. Si el tercer o cuarto ingrediente es agua, esa mantequilla va a funcionar bien, pero si el primer ingrediente es agua, esa mantequilla va a tener por lo menos un 40% de agua, que son las mantequillas más untables, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener claro. Otras traen especificado el porcentaje de agua, sobre todo las que son de uso profesional. Ahí siempre yo les voy a recomendar, voy a ir directamente a internet, después les paso bien la lista para ponerlos presentes, que es la mantequilla Anco. No sé si la han visto, pero esta es una mantequilla neozelandesa, lastimosamente se vende en bloques de 5 kilos, no es como que, lo voy a comprar para tenerla en el refri, no. Es grande, no es muy Sí, barata, exacto, es cara. y Sí. tiene un 16% de agua y funciona muy bien para los productos de bollería y todo. Hay otra que nosotros ocupamos, esta sin sal,
pero la que ocupamos acá es mantequilla no con leche de la buena, esa se llama. Es con sal, sí, no me sirve mucho para hacer cremas de mantequilla ni nada, que es esta que se vende de a kilo, ¿ya? No tiene mucho porcentaje de agua, funciona bien, y la verdad es que tiene buen sabor y todo, y su porcentaje de sal tampoco es tan alto como para que mis preparaciones se vean afectadas. Vuelvo a repetir, salvo que sea una crema de mantequilla, como para un frosting arriba de un cupcake o de una torta, lo que sea, porque ahí sí se va a sentir más la sal de esa mantequilla. Pero para galletas, cakes, lo que sea, no afecta y funciona súper, súper bien. ¿Ya? Después tenemos ahí, bueno, como dijo Constanza, es buenísima, tiene menos impureza. Sí, efectivamente la Anchor es la que tiene menos impureza y es la como, a mi gusto de mercado, es mejor. Hay otra que es francesa, que es la Elevir, que es una que también es extra seca, pero no la venden en casi ningún lado, así que no se las voy a recomendar porque buscarla va a ser imposible. Ya, como que casi que tienen que ir con el señor Santa Rosa a decirle, ¿me puede vender? Porque si no, no se las van a ver. Luego tenemos la margarina de mesa, que tiene un punto de fusión de 35 grados, que es bastante alto, ¿ya? Pero el problema de la margarina de mesa es que tiene mucho porcentaje de agua. Entonces, si yo la quiero reemplazar por una galleta, no me va a servir. ¿Por qué? Porque la galleta se va a deformar, se va a expandir, ¿sí? No sé si han visto esos videos, fotos de expectativa de realidad, cuando hacen las galletas de Navidad y todo, que le dan la forma perfecta, la meten al horno y sale una masa completa. Eso les va a pasar si ocupan una materia grasa que tiene alto contenido en agua. Por ejemplo, está la pamperita, la doña Juanita, que no sé si la han visto en los supermercados, que la venden en bolsa. Esa tiene mucho porcentaje de agua. Para queques batidos, ¿cierto? Masas batidas, funciona súper bien. Yo lo he ocupado y me ha funcionado bien. Pero para galletas no me sirve. Tengo que ajustar la receta porque tiene más agua, entonces tendría que ponerle más contenido de harina, ¿ya? O algo que me ayude a mezclarlo un poco mejor. La margarina para batidos tiene menos agua, un 16%, pero su punto de fusión es menor, de 32%, y eso es por el tipo de materias grasas que ocupan. Generalmente la margarina de mesa son masas más hidrogenadas y la margarina de batidos son grasas que tienen un punto de fusión un poco más bajo. Hay una marca que me gusta bastante, que funciona súper bien y tiene buen sabor y es súper neutra en verdad, que se llama Margarina Buttercream. Se escribe así, no es que lo esté escribiendo mal. Buttercream, ¿ya? Es una margarina 100% vegetal, incluso es apta para vegetarianos, no sé si tanto para veganos, ¿ya? Porque no está certificada, ¿sí? Dice de hecho que puede contener trazas de lácteos, ¿ya? Pero es 100% vegetal, funciona bien. Está esta también que es de horneo, que es la roja, que también anda bien, ¿ya? Que me voy a ir directo para acá. La de horneo tiene un punto de fusión mayor, que son 36 grados, y de eso también hay infinitas marcas, ¿ya? Esta yo me atrevo a decir que es la que ocupa el 90% de la pastelería de este país, ¿cierto? Para elaborar muchos de los productos de galletas principalmente, ¿sí? Entre otros. ¿Por qué? Porque tiene buena plasticidad, tienen buenos sabores, igual no son margarinas malas. Hay de todo, pero por ejemplo, ¿qué margarina? Bueno, la Buttercream que está ahí, que es 100% vegetal. Está la otra que es la Horneo, que es la de paquete azul, que es esta, que esta grasa combinada, si tiene grasa animal y grasa vegetal, ¿ya? También está la margarina, se llama Master, hay una Master Martini, que la verdad es que anda bastante bien, esta, la Master Export, ¿sí? Esa, la Gran Master, me han dicho que funciona bien y que es vegana, la pueden ocupar en el caso si quieren hacer, pero esta, la de envase verde, no la de envase celeste, ¿sí? También funciona bien. Y hay otra que es la de Soprole, margarina Soprole, pero de la línea profesional, se llama SP Profesional. Y creo que tengo una aquí, sí. Estoy justo detrás. Esta. No sé si ven ahí, que se llama SP Profesional, margarina horneo print. También tiene súper buen sabor, es la que está, la primera que está ahí, tiene súper buen sabor, tiene buena plasticidad, se puede ocupar para batido y todo, y la verdad es que funciona súper bien. Esas son como recomendaciones de los
productos que yo he trabajado. Si ustedes tienen otro, obviamente que trabaje, de ahí nos comentan y todo, ¿ya? Y bueno, en el caso de las margarinas de hojaldre también les recomiendo las mismas marcas, pero versión de hoja, ¿sí? También tiene un punto de fusión de 40 grados, por lo tanto me permite poder trabajar, laminar, en el caso de los que sean fermentar sin ningún problema. Y luego tenemos las mantecas que no tienen agua, ya como la manteca vegetal y la animal, que tienen un punto de fusión de 37, que es súper alto, ¿sí? Entonces, ¿para qué ocupo la manteca vegetal? No se ocupa mucho en el mundo de la pastelería, salvo para algunas cosas. Yo lo que hago, por ejemplo, si tengo que hacer un evento donde tengo que montar cupcakes, ya sería un frosting, yo mezclo parte de mantequilla con manteca vegetal, ¿ya? No aporta sabor, no aporta olor, tampoco la puedo saborizar y olorizar con lo que quiera, y resiste mucho mejor la temperatura, además me va a dar un color más blanco. Si ustedes ven las recetas gringas de frosting, la mayoría ocupa también manteca vegetal, no ocupa mantequilla por el hecho de que su punto de fusión es menor y aparte aporta mucho color amarillo. Ya cuando ustedes ven esos frosting tan blancos, no es que le agreguen colorante, sino que es el tipo de manteca. La manteca que yo siempre les voy a recomendar, que es mi favorita de todos los tiempos, es la manteca Astra vegetal. Ya es la que a mi gusto funciona mejor, no tiene color, olor, sabor, no tiene nada. ¿Ya? Es grasa y que funciona bien. ¿Sí? Esa es como la que más me gusta para el mundo de la pastelería. ¿Sí? ¿Dudas? Yo suelo ir rápido, hablar rápido, así que si no entienden algo, me paran y yo paro. ¿Ya? De repente me paso en revolución y no me doy cuenta. Ya, sigamos. Otra materia prima importante, los huevos. ¿Por qué son importantes? Porque lo ocupamos en casi todas nuestras recetas de pastelería, ¿sí? El huevo básicamente es un cuerpo orgánico que se forman las hembras ovíparas y que encierra el germen de un animal de la misma especie, ¿ya? Esta es la estructura de un huevo, que es la cáscara, tenemos por fuera, tenemos acá la clara, que ocupa una gran parte del peso del huevo, tenemos acá la chalaza, que es esta fibra que está metida entre medio, ya que con el paso del tiempo también esta fibra va captando aire y acá se empieza a formar un globo más blanco. No sé si lo han visto alguna vez, ¿sí? Cuando parte la yema que hay un punto más blanco alrededor. ¿Ya? Es nada más y nada menos que una fibra, ¿sí? Que lo que hace es mantener la yema centrada, ¿ya? No es el embrión, no es nada, ¿sí? Tenemos la yema, que es la que está acá centrada, y acá hay una célula germinal que tiende a ser de color más blanquecino. Si esa célula germinal es de color más rojo, significa que ese huevo probablemente si lo ponían bajo la luz roja iban a ser un pollito, ¿sí? Porque ese huevo fue fecundado, ¿ya? Y eso es lo que se expande cuando en el fondo ustedes abren esos huevos y son de color rojo, ¿sí? Esto es súper importante que lo tengan en consideración al momento de hacer cosas de pastelería, porque muchas veces me dicen, profe, hice un bizcocho, siguió exactamente la receta, ocupé los 2 huevos que dijo y me subió perfecto, lo saqué del horno, se hizo un hoyo al medio. ¿Ya? O profe, ocupé la misma receta para las galletas mangueadas, ocupé los 2 huevos, mangué, me quedaron preciosas, las metí al horno y salió una bola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe esto que son los gramajes de los huevos, que en el fondo es la clasificación de los huevos de acuerdo a esta norma chilena que es la 1376, ¿ya? Cada peso tiene, o sea, cada norma, cada huevo tiene su calibre, que es lo mismo que tenemos los camarones, acá también tenemos. Todas las recetas que nosotros tenemos y que es general, eh, no es la que nosotros tenemos, sino que a nivel de recetas estándar, se ocupa este gramaje de huevos, que son los grandes de primera o los de segunda máximo, pero son estos, que es un peso promedio de huevo sin cáscara de 50 gramos. Este peso que sale acá es del huevo con cáscara, pero de estándar se toma de que el peso del huevo son 50 gramos, donde 30 gramos son de la clara y 20 gramos son de yema, ¿ya? Eso es lo que tomamos como estándar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo quiero hacer mis galletas manqueadas que llevan 2 huevos, esos 2 huevos aproximadamente van a pesar 100 gramos.
pero no, y a mí me gusta que al desayuno me salgan esos huevos grandes y ojalá con doble yema, entonces compro los super extra porque además, no sé, tengo el caso de siempre y me dicen, mira, estos huevos que están gigantes, que sí, los compro. Si yo compro uno de esos y voy a ocupar dos de los huevos de super extra, piensen que van a tener en promedio 140 gramos de huevo, o sea, casi 3 huevos de estos de primera, ¿sí? Por eso se me descalibra toda la receta, hay una desformulación y probablemente esa galleta se infle, el bizcocho sube si le vas a hacer el hoyo en medio, porque en el fondo voy a tener una estructura más débil solamente de los huevos, voy a tener una estructura más aguada de los huevos, ¿sí? Es por eso que los huevos siempre se pesan. En el caso del huevo entero, ustedes van a tomar en consideración que cada huevo pesa 50 gramos. Si quiero pesar mi receta de yemas solamente, se lleva que la yema pesa 20 gramos cada una. Y en el caso de las claras, 30 gramos cada una. Entonces, por ejemplo, para un merengue de 3 claras, que dice 3 claras y 180 de, perdón, sería, sí, no, sí, 180 de azúcar, que sería el doble del peso de las claras, tendríamos que tomar en consideración 90 gramos de claras y 180 de azúcar para poder tener esta receta equilibrada que funcione bien. ¿Sí? ¿Me entienden con eso, verdad? Entonces ahora se van a fijar, más o menos los huevos grandes o los de primera son los que en los supermercados están denominados con la talla L. ¿Sí? Esos son. ¿Ya? Porque están los XL y están los Jumbo. ¿Ya? Generalmente en el supermercado son los de talla L, esos son los de primera. Los M son muy pequeños, generalmente los de super, que son de un calibre incluso menor que los de la feria. ¿Sí? Acá da lo mismo si es huevo de color o huevo blanco. ¿Sí? Eso no tiene mucha más diferencia, salvo que el color de la yema que tiene, puede ser más o menos amarillo. ¿Ya? Y otra cosa importante respecto a los huevos. Cuando ustedes partan un huevo y lo empiezan a cocinar y sienten un olor muy fuerte, cambian de proveedor porque ese proveedor está alimentando a las gallinas con harina de pescado, ¿sí? Entonces tienen que buscar uno que en el fondo alimente con granos o con pellets, pero no con harina de pescado. Por eso está ese olor fuerte del huevo. ¿Qué propiedades tienen los huevos? Tiene una propiedad coagulante, la clara empieza a coagular a partir de los 57, la yema a partir de los 65. Por eso es importante que cuando hacemos un merengue suizo, que es un merengue que se hace a baño María, no hierva constantemente, sino voy a obtener un omelette de claras con azúcar. ¿Ya? Tiene una propiedad aglutinante que debido a los sistemas de proteínas que tiene, que son unos sistemas coloidales similares al gluten, esto logra en fondo formar geles. ¿Sí? La proteína también tiene claras, o sea, perdón, tiene una capacidad espumante debido a la cantidad de proteínas que tiene la clara, que tiene globulinas y lisocimas. Estas son las que en conjunto forman la albúmina, ya que es la que me ayuda a captar aire y mantenerlo estable. Para eso también hay formas de batir, ya que se los voy a explicar cuando veamos el tema de los merengues. Tenemos una propiedad anticristalizante debido a estas mismas proteínas que impiden también que se congele formando cristales grandes de hielo, ¿ya? Entonces se ocupa mucho en la industria de la heladería o también en la industria de los turrones. Por eso yo puedo hacer un merengue con un almíbar sin que éste se cristalice en el fondo, a menos que lo haga mal, ¿ya? Emulsificante porque la yema ayuda a ligar, ¿cierto? Coagula en caliente, estabiliza y eso me permite formar mayonesa, salsa holandesa. Colorante por el color de la yema, ya que tiene flavones, que es este color amarillo, los flavonoides, y aromatizantes por el color y olor que también tienen los huevos. ¿Sí? Eso son como las propiedades que me aportan los huevos. Por eso también es difícil reemplazar el huevo ocupando un solo ingrediente para eso. ¿Ya? Lo que más se asemeja con lo que se han hecho muchas más pruebas respecto a esto son varios productos, como por ejemplo, parte del almidón de papa, que también se ocupa para hacer una estructura que simule las proteínas de la clara, ¿ya? La guafaba, que es el jugo de los garbanzos, que eso también se ocupa, ¿ya? Porque también es capaz de retener aire, mantenerlo estable, funciona, no es capaz de resistir tanto peso, no me sirve, por ejemplo, por un macarrón que me quede perfecto. Tendría que ocuparlo en conjunto con este almidón de papa para ayudar a que funcione bien y que quede más estable. Está el almidón de los porotos de soya, que también se ocupa bastante, entre otros.
¿ya? Pero ninguno logra cumplir la misma función del huevo en todo. Siempre tengo que combinarlo con diferentes cosas, ¿ya? Por eso es difícil, porque tiene muchas propiedades, ¿sí? Dudas hasta ahí con los huevos. Ya, tercer materia prima que llevamos. ¿Alguien parece que liberó el micrófono? ¿No? Ya, vamos. Cuarta materia prima que vamos a ver son los lácteos. ¿Ya? Los lácteos en el fondo son todos los de la familia de la leche. Es cierto que la leche, como sabemos, es una secreción nutritiva de color blanquecina que producen las hembras ovinas, ¿cierto? Generalmente, que se produce dentro de las glándulas mamarias. Acá tienen parte de cuando se comenzó el consumo, ¿cierto? Que principalmente partió desde la domesticación del ganado, que principalmente obtenemos leche de vaca, cabra y oveja, ¿sí? Y después esto, debido a distintos procesos, se llevó primero a cuajar esta leche para formar quesos, luego se dieron cuenta que cuando ya esto se batía, ¿cierto? Se formaba mantequilla, luego de esto, dependiendo del centrifugado, lo llevamos, o del nivel de grasa, lo llevamos a cremas, y recién en 1886, o sea, estamos hablando de 11.000 años después, nosotros podemos tener leche que podríamos mantener más días debido a los procesos de pasteurización, ¿sí? Que es cuando la leche se calienta, ¿cierto? Y se hierve para eliminar muchas de los microorganismos presentes. ¿Qué me importa la leche? Por ejemplo, esto. Cuando hablamos de leche de vaca, esta es la composición. Caseína, tenemos micelas con suspensión coloidal, tenemos globulinas y albúmina. ¿Dónde vimos esto recién? En el huevo. Por eso es capaz también de mantener aire, generar espuma, etc. Tenemos hidratos de carbono, que es el azúcar presente, que es la lactosa, ¿ya? Importantísimo, acá hay dos agentes que son súper alérgenos de la leche de vaca, ¿sí? Que es la caseína, que es la proteína de la vaca, ¿ya? Y la lactosa. Estas dos proteínas no las tenemos presentes en la leche de cabra ni en la de oveja. Y también funcionan en el producto, en la elaboración de productos de pastelería, como por ejemplo para hacer una crema pastelera, que también podemos reemplazarla por leches vegetales, entre otras cosas. Acá la leche sí tiene buenos sustitutos. Si yo la quiero reemplazar por una leche que sea de origen animal, para que sea más hipoalergénica, podemos ocupar una leche de cabra o una leche de oveja, ¿sí? De hecho, hay una alumna que hizo una tesis respecto a eso, que se llama Cabrita Alegre en Instagram, para que la busquen su emprendimiento. Hace yogur, hace queso crema, hace caluga, hace todo con leche de cabra, y la verdad es que funciona súper bien, sus productos son súper buenos. Tiene sabores un poco más fuertes en algunos casos, debido al tipo de hidrato de carbono que tiene también, o las enzimas que aportan eso, pero funcionan y son súper buenos, ¿ya? Y bueno, tenemos también características nutricionales que son básicas, por eso también se sigue dando leche, ¿cierto? A los infantes, también de la primera etapa de nuestra vida, ¿sí? Ahora, la leche, de que su composición, la cantidad de vitaminas, la cantidad de grasa, va a influir la raza del animal, la edad, la alimentación, el método de ordeña, la salud de la vaca, y también el origen, de dónde venga, ¿sí? Porque no es lo mismo las cabras, las vacas de acá que andan por los cerros, que por ejemplo las cabras de Nueva Zelanda que andan en lugares más planos, ¿sí? Donde van a tener leches que son más grasosas, ¿sí? De hecho, en Argentina también las leches tienen más contenido de grasa, son más sabrosas que generalmente las que tenemos acá, ¿ya? Se clasifican en modificadas, en no modificadas. Modificadas nos referimos a que tienen, por ejemplo, más vitamina B12 o más cantidad de calcio. Las no modificadas, que son las leches enteras, ¿cierto? Con saborizante, que acá siempre les digo algo que terminan ellos horrorizados. Cuando se hace el ordeño de las vacas, se hace generalmente de forma mecánica, ¿cierto? Que lo hace una máquina que va sacando el ordeño. Llega un punto donde la ubre ya no da más y tiende a romperse, ¿cierto? Ya botar leche tintada con sangre, ¿ya? Y la máquina se termina de ordeñar, ¿cierto? Pero esa leche queda teñida con colores más rosados y todo, que pasa por diferentes tipos de filtrado, donde van quitando todo ese, donde quitan básicamente toda la sangre que puede haber caído en la leche.
Pero esa leche sigue tintada, y esa es la leche con la que se producen principalmente las leches de vainilla, la de frutilla, la de chocolate, entre otras, que son las leches saborizadas. Entonces, toda la leche que nosotros tomábamos cuando chicos de chocolate es leche con sangre, para que lo tengan ahí en consideración el día de mañana. Ya, es horrible lo que digo, pero nunca nos ha pasado nada, siempre la hemos encontrado rica y en verdad pasa por distintos filtros para poder tener una leche que sea más inocua, ¿cierto? Y bueno, tenemos las con fórmulas lácteas que en el fondo son las que producen principalmente con, por ejemplo, el Ensure, ¿cierto? Las que son directamente para los niños, etc. Por el contenido graso nosotros tenemos tres divisiones, básicamente, que es la entera, que tiene entre un 30 a 35% de grasa, ¿sí? Que de hecho acá en Chile las leches tienen en promedio entre un 33 o un 35%. Las parcialmente descremadas, semidescremadas, que tienen bajo ese porcentaje, aproximadamente un 20-25%, y las descremadas que tienen menos del 16% de grasa. ¿Ya? Profesor, le hago una consulta. ¿En la parte modificada entrarían las leches sin lactosa, por ejemplo? También, sí. Ah, ok. Las leches sin lactosa también. Ahora, las leches, qué bueno que tocaste eso, porque las leches sin lactosa no es que no tengan lactosa, es imposible sacarle la lactosa, el azúcar a esto, sino que lo que le agregan es la lactasa para que la Una persona... enzima es, ¿no? Es una enzima lo que le agregan. La enzima para que las personas... Lo que pasa es que los intolerantes a la lactosa lo que hacen es que logran degradar esto, pero solamente la parte de la glucosa, ¿sí? Mm. El tema de la lactosa, de la parte, que de hecho está en la diapo anterior. La galactosa, que es el azúcar que se compone parte de la lactosa, es la que no logran digerir y queda alojada principalmente en el intestino grueso, y por eso provoca hinchazón, diarrea, entre otras cosas. Cuando nosotros comemos, y es porque nuestro cuerpo no produce, ¿cierto?, la enzima, que es la lactasa, para lograr absorber esto. Y por eso tienen que consumir, ¿cierto?, la lactasa, que es la enzima. Todas las osas son azúcares y las asas son las enzimas, ¿ya? Entonces, para que tengan esa diferencia, no es lo mismo lactosa que lactasa. La lactasa es la que degrada la lactosa, ¿sí? Y nosotros, o las leches que son sin lactosa, le agregan lactasa, ¿ya? De los tipos de leche también tenemos la pasteurizada, que es como se hacían antes. Hoy en día la única leche que consumimos generalmente es la ultra pasteurizada, la UHT, ¿ya? Que a diferencia de antes, se eliminaban como el 80% de los microorganismos y perdían muchas propiedades, porque se hervía a 72 grados, que no alcanzaba un nivel de ebullición constante, por 15 segundos. Acá la ultrapasteurización lo que hace es que se hierve la leche a 135 grados, pero por un segundo, cosa de que lo que hace principalmente es que va pasando por distintas serpentinas que calientan esto de tal forma de que se eliminan las 99.9% de los microorganismos que puedan ser dañinos o perjudiciales, y luego se va enfriando nuevamente para formar y que no pierda las propiedades de vitaminas, minerales ni nada. ¿Sí? Eso es como lo principalmente que se logra con la ultrapasteurización, ¿ya? Luego tenemos la que es leche en polvo deshidratada, que en el fondo se elimina y se deja el 96% de puros sólidos, y tenemos la evaporada, que tiene una concentración mayor de grasa debido al nivel de evaporación de agua, ¿ya? Se concentra en un 60%, ¿sí? Ahora, la leche en polvo deshidratada siempre, como que el mundo en general la ha catalogado de una leche mala, de mala calidad. Es la de mejor calidad que puedan tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo está concentrado a nivel de grasa y las características principales de la leche, y solo se reconstituye una sola vez, que es cuando la tenemos nosotros. Generalmente la leche que nosotros comemos, o sea, que tenemos deshidratada, es leche de mejor calidad que viene de Nueva Zelanda, donde se deshidrata y todo y se pone acá. Muchas de las leches, que también hubo una polémica hace un tiempo atrás, de la reconstitución de las leches, ¿ya? Las leches, todos los productos alimenticios tienen hasta cierta cantidad de reciclaje, ¿sí? El yogur se recicla, las leches se reciclan, el chocolate se recicla infinitamente, los chicles también se reciclan, ya que es el periodo de vencimiento, que después se saca todo el material de packaging, etcétera, y se lleva todo ese material a hacer un nuevo producto. Había una polémica, ¿por qué? Porque habían empresas que las vendían como leche fresca, ¿sí?
y lo ponían ahí como no reconstituida, pero sin embargo habían sido reconstituidas 2 o 3 veces, que no hay nada malo en eso, ¿sí? Lo que hacen es principalmente, como traen leche de otros países, en el proceso de traerla, ya vienen, la traen deshidratada y acá se reconstituye para poder vender, ¿sí? Y se vende como leche fresca igual, solamente que ha sido reconstituida solamente una vez, que le agregan agua. El problema es que acá lo empezaron a hacer más de lo permitido por la ley, que son máximo 6 veces, y lo hacían 6, 7 y 8 veces, ¿sí? Entonces ahí ya prácticamente lo que consumía la persona que, que compra la leche de la octava vez, es básicamente agua con un poco de calcio. No tiene nada de leche, ¿ya? Profesor, no sé, en el envase, no, nunca me he fijado, pero en el envase no dice las veces que ha sido reconstituida la leche. Sí, sale, pero en el fondo no sale así recalcado como reconstituida 5 veces, sino que tienen que fijarse en la partida, que el último día, el último dígito debería ser 5 o 4 o 3 o 2. Ah, Y es más de eso, ya ahí estamos en problemas. Sí, esa leche ya está muy reciclada. ¿Sí? Pues tenemos la leche condensada, que es leche más sacarosa y glucosa, y la enriquecida o modificada, que tiene que ver principalmente con las fórmulas lácteas o las modificadas. ¿Sí? De los subproductos de la leche tenemos el queso, que es una coagulación por cuajo, ¿ya? Que tiene sal y se extrae todo el suero por prensado y depende del nivel de maduración, es el tipo de queso que vamos a obtener. O dependiendo de la cantidad de microorganismos que nosotros queramos agregar, es el tipo de queso que vamos a agregar, a tener. Tenemos la crema de leche, que es el centrifugado de la leche, donde separamos las grasas más livianas de las más pesadas, pero sin embargo generamos una emulsión, ¿ya? Acá no las separamos al 100, ¿sí? Como si lo hacemos acá abajo en la mantequilla, donde separamos 100% el suero de la grasa, y dejamos principalmente esta grasa, que es la mantequilla, ¿sí? Por eso, si yo sigo batiendo la crema, llega un punto donde se corta, se separa, y lo que queda abajo es grasa, que es mantequilla. Y aquí, si el día de mañana se llegan a pasar, síganla batiendo harto rato más y tienen una mantequilla que pueden ocupar después para hacer un queque. No la boten a la basura porque es plata, ¿sí? Hagan un queque después, mezclenla con algún producto, incluso si no le echaron azúcar, la pueden saborizar, le agregan orégano, qué sé yo, y ya tienen mantequilla para el día siguiente, ¿sí? Y el yogur es la fermentación de la leche, donde existen bacterias que van a transformar también la lactosa, ¿sí? Y esto genera un ácido láctico que coagula también esta proteína de la leche. El yogur más natural que ustedes pueden encontrar es el yogur de pajarito o el yogur de kefir láctico. Ese es el más natural de todos. El problema de eso es que la gente abusa del yogur de pajaritos o el yogur de kefir, porque lo consume todos los días, lo consume en la mañana, en la tarde, qué sé yo, y como tiene tantos pro y prebióticos, barre con toda la flora intestinal y a la larga les puede generar problemas, ¿sí? Entonces el yogur es súper beneficioso, ojo, no lo estoy demonizando, pero tienen que consumirlo ideal día por medio. De hecho, esto yo lo aprendí en un curso que lo hacía una persona que hacía todo este tema de los yogures más en base a kefir lácticos, hacía cosas no lácticas y todo el tema de las conservas y ¿cómo se llama? Y fermentados. Y me dijo, por favor, eso no lo consuman a diario porque si no van barriendo constantemente con su flora intestinal, no generan nueva y les va a traer problemas como colon irritable, muchas otras cosas. Empiezan con desmaltación también de los dientes porque es más ácido. ¿Sí? Entonces tienen que tener ojo con estos productos que son tan sanos, ¿ya? Lo que sí, por ejemplo, el yogur griego, todos estos yogures que ustedes ven que son súper ricos y súper cremosos, lo que menos tienen son yogur, que eso también hubo una polémica hace no mucho porque lo presentaban como yogur y es crema de leche más ácida, ¿sí? Solo eso, que lo mezclaban con un porcentaje de yogur, ¿ya? También pueden hacerlo ustedes en las yogurteras que los mantienen a cierta temperatura donde actúan estos tipos de bacterias para transformarlo en yogur. Un derivado que nosotros ocupamos bastante es la crema chantilly. Ya que hoy, mira, justo me trajeron acá una que no sé para qué me lo trajeron, pero la tengo acá. La crema chantilly es crema de leche batida con un porcentaje de azúcar que se agrega hasta el 20%, ¿ya? Y que se puede saborizar.
Fue creada en Castillo de Chantilly por el chef Vatel en los 1800, y que también, como muchas de las cosas de gastronomía en general, nacieron por error, ¿sí? Porque estaba mezclando, empezó a mezclar más de la cuenta, y se dio cuenta que esto formó una estructura, ya que se mantenía en el tiempo y que me sirvió para rellenar y decorar, ¿sí? Por eso se ocupa como acompañamiento, como base, por ejemplo, de algún postre, lo que sea, ¿ya? Hay una película que ustedes pueden ver que se llama Vatel, el cocinero real. Búsquenla, creo que está en YouTube, en Cuevana, no sé, en alguna de esas, no está en las plataformas típicas. Vatel, el cocinero real. Habla mucho de la cocina que había en ese tiempo, y ahí van a entender muchas cosas de los ingredientes. No está centrada en la cocina, por si acaso, es como una comedia media romántica donde el cocinero real se enamora también de la princesa, que es la Uma Thurman, entre otras cosas, ¿ya? Pero es entretenida verla, porque igual se ve harto de cocina. ¿Qué es importante para una chantilly? Uno, tener una buena temperatura de batido. La crema tiene que estar entre 4 a 6 grados, lo mismo que los instrumentos, que estén fríos. No me sirve que la crema esté a 4 o 6 grados y que el bowl está a 20 grados y que máxima donde yo vaya a cocinar esté a una temperatura de 25 o 30 grados, ¿ya? Porque no voy a lograr una crema chantilly ni a palos. Al contrario, simplemente voy a terminar mezclando tanto que se va a terminar cortando esta crema, ¿sí? Acá el tipo de crema también es importante. Tiene que ser una crema que tenga por lo menos un 35% de materia grasa, entre un 30 y 35 como máximo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque si tiene menos materia grasa, como la crema light que venden y todo, no sube. Eso me sirve para mezclar, para hacer cocinar, qué sé yo, pero no para batir, ¿sí? Si es en bolsa, bien. Si es en caja, recomendación que la caja esté en refrigeración por lo menos 8 horas antes, y no en posición vertical, sino que en posición horizontal, ¿sí? Eso también para que lo tengan bien claro, porque si no decanta mucho eso, ¿ya? Y por último, ya cuando la ponen después en posición vertical, tienen que agitar. Por eso siempre dicen las cajas agitar antes de usar, que eso obviamente uno nunca lo lee y da lo mismo. Uno llega y echa, y no sé si se han dado cuenta de que ya tienen la crema, la abrieron, qué sé yo, y la van a ocupar al otro día, y sale agua y después sale una crema densa. Eso es porque ya decantó la parte grasa del suero, ¿sí? Así que ojo con eso. ¿Por qué la crema aumenta? O sea, ¿por qué la crema se mantiene estable? Debido a estos sistemas coloidales que tiene la leche, que son las globulinas, empiezan a actuar junto con la materia grasa y genera una burbuja estable que no se revienta. Ahora, del batido de la crema voy a obtener 3 puntos. Semi batido medio punto, que es una textura similar al yogur, ya que es como un yogur medio denso, que todavía se desarma su estructura, y que me sirve, por ejemplo, para la formación de algún mousse, de algún semifrío, ¿ya? La crema batida a 3/4, ya tengo una estructura más formada, y queda una textura mucho más firme, como de un yogur griego, que es densa, ¿ya? Esto también se ocupa, por ejemplo, si yo la quiero mezclar con una estructura que es más densa, como una crema pastelera, y quiero hacer una crema diplomática, por ejemplo, que ya voy a hablar de eso. Y la crema batida a punto chantilly, que es cuando ya forma esta estructura que se mantiene estable, ¿cierto? Esta estructura que ya puedo manjar, etc. ¿Dudas? ¿No? Sigamos. Que tengo media hora para hablar y me quedan como 20 diapositivas. El azúcar. El azúcar es un carbohidrato que me aporta 4 kilocalorías por gramo, y que en el fondo puede estar en origen sólido, cristalizado, etc. ¿Ya? ¿Qué características aporta el azúcar? Y porque también es difícil reemplazar. El azúcar también es otro ingrediente difícil de reemplazar. Hoy en día hay nuevas tecnologías que sí lo permiten, pero también no se obtienen los mismos productos ocupando un solo tipo de edulcorante. Mejora el sabor, la textura del cuerpo de los alimentos. Sirve como preservante, por eso se ocupa para las conservas y mermeladas. Mejora la apariencia, me da texturas que son crocantes, me da un color más caramelo, ¿cierto? Si yo le agrego en un pan, me da un color dorado, ¿ya? Y obviamente fuente energética. De los tipos de azúcar que hay, está la blanquilla, que es el azúcar común, ¿cierto? Blanca. El azúcar moreno, que es una azúcar rubia o morena, ¿cierto? Que tiende a ser más densa y una estructura más, una es más aromática, y lo otro que tiene más contenido de fibra, ¿sí? Y que funciona mejor, es más húmeda. Dígame. Profesor, ahí
usted debe conocer, en nuestro caso, nosotros tenemos un azúcar que llamamos negra. Sí, ¿Entraría como morena? sí. Ok. Todo el azúcar que tú, de hecho, acá entra, por ejemplo, el azúcar de mascabo, que también es el azúcar de Ah, panela sí. rallada, la chancaca, que también se ocupa acá y que es un azúcar moreno también, porque tiene más contenido de fibra. ¿Cuál no entra aquí? El azúcar rubia y ansa. ¿Por qué? Porque es un azúcar teñida, ¿sí? Es una azúcar Ah, refinada, teñida, que solamente tiene la parte del jugo de cocción, pero que no tiene contenido de fibra. No es más sana. Más sana es que agarren la chancaca y la rayen, ¿sí? O compren la chancaca granulada que hoy en día la están haciendo. Esa sí tiene más contenido de fibra. Acá cuando llegaron los venezolanos trajeron mucho el tema del azúcar de panela, ¿sí? Que en el fondo es la panela rallada. La panela es el símil de la chancaca, ya solamente que la panela es de caña de azúcar y la chancaca es de remolacha azucarera. Los sabores no son iguales, pero son bastante similares, ¿ya? La panela es un poco más suave y tiene tonos más caramelos que lo que tiene la chancaca. La chancaca tiene un sabor un poco más fuerte, ¿sí? Pero es lo mismo, solamente que uno es de la caña de azúcar y el otro es de la remolacha, ¿ya? Originalmente nosotros solamente producimos azúcar de remolacha azucarera y todos los países de clima más tropical, que en verdad de Perú hacia arriba, producen azúcar de caña, ¿ya? Esa es la diferencia. Tenemos el azúcar candy, que son azúcares más refinadas, que se ocupan más para la industria de los dulces y caramelos, ya que ahí también puede ser blanco y morena, pero en este caso la morena es solamente teñida, ¿ya? Y en el caso del azúcar glass, que se conoce como azúcar glass, azúcar lustre, se conoce también como azúcar flor o azúcar impalpable. ¿Ya? Si buscamos la definición entre azúcar lustre, glass y flor, es lo mismo. La única que cambia un poco más es la impalpable, ¿ya? Porque todos los otros tipos de azúcar, que es la lustre, la flor y la glass, tienen un porcentaje de almidón que no supera el 2%. En cambio, el azúcar impalpable es un azúcar que es solamente el azúcar blanca triturada. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Es más áspera, es más dura, que es la que se ocupa principalmente para la elaboración de fondant, porque no me seca la mezcla. Si yo ocupo los otros tipos de azúcar, funcionan bien, pero se tienden a secar más rápido, ¿ya? Por el porcentaje de almidón. ¿Sí? Estos son puntos del azúcar que yo voy logrando cuando yo someto el azúcar en combinación del líquido a hervor, ¿sí? Acá hay varios puntos que nos vamos a ir aprendiendo, por ejemplo, almíbar es a 100, el napa a 205, que me sirve para las mermeladas, ya después tenemos los hilos, que aquí me voy a fijar en estos dos principalmente, que es de 117 a 121, que es para la formación de merengue, y luego ya pasamos al caramelo, que lo encontramos desde los 145 en adelante, ¿ya? Son puntos que nosotros vamos a ir observando el azúcar cuando se va hirviendo. Si yo someto el azúcar sola, seca en el fondo, a fuego, voy a pasar de la temperatura en la que esté el azúcar directamente a 165, que es ya un caramelo más oscuro, ¿sí? No tengo estos puntos intermedios, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de agua, es el tiempo que se va a demorar en alcanzar cada punto. Generalmente yo lo que hago para todas estas distinciones es, por el peso del azúcar, yo agrego la mitad de su peso en agua. O sea, si tengo 100 de azúcar, 50 de agua. ¿Ya? Porque si le agrego 100 y 100, perdón, al tiro te respondo, Lucy, si son 100 y 100, se va a demorar mucho más en evaporar esa agua para alcanzar el punto correcto de cada azúcar. Dígame, Lucy. Hoy estoy muy preguntona, perdón. Está bien, Perdón. está bien. Em, por ejemplo, ¿hasta dónde estaría con el tema del agua? ¿Hasta el caramelo claro? ¿Mezclaría agua y azúcar? Después, a partir del caramelo hacia abajo, ¿sería solo azúcar? No, al revés. Si yo, por ejemplo, quiero formar un caramelo oscuro, que lo voy a formar directo, no necesito agua, lo voy mezclando. Sí. Pero me va a dar un caramelo que es menos elástico, menos estable, va a ser un caramelo más duro, que me sirve, por ejemplo, para el fondo de las flaneras, para hacer una leche asada, un caramelo, una leche volteada, etcétera. ¿Ya? Cuando yo mezclo azúcar y agua, generalmente desde el inicio, para formar alguno de estos puntos que están acá,
¿ya? Voy a tener una evaporación del agua que va a ser más paulatina. Entonces, si ya cuando empieza a evaporarse el agua, voy a tener 100 grados, ¿cierto? Que es para un almíbar, que se va a ver disuelto el azúcar y todo. Y de ahí en adelante, por cada vez que yo evapore, voy a tener una concentración de azúcar que me va a dar esta definición de los puntos que está acá. Por ejemplo, para el merengue, voy a alcanzar un nivel de evaporación de agua con una concentración de azúcar que se llama bola o hilo, ¿cierto? Que me sirve para formar mi almíbar de pelo para el merengue italiano. ¿Sí? ¿Me explico? Esto lo voy a pasar, ¿ya? Pero son un poco de los edulcorantes que tenemos. Les voy a nombrar algunos que son calóricos y acalóricos, que están los naturales y artificiales. Obviamente todos los del mundo artificial los vamos a tratar de evitar, y la industria se ocupa mucho, por ejemplo, los alcoholes del azúcar, que son artificiales calóricos, pero que sus calorías son más vacías, son menores, ¿sí? Como el sorbitol, xilitol, manitol, que de hecho ustedes esos son ingredientes que los van a encontrar tanto en productos de pastelería que sean sin azúcar, como mucho en las dietas keto, ¿sí? Que encuentran mucho el eritritol que está ahí, y que no es un edulcorante que sea muy sano para el organismo. Ya de hecho genera hinchazón, genera retención de líquido a la larga, entonces no es un buen componente. Hay uno que se conoce como la fruta del monje, no, no sé qué sería Sí, eso. la fruta del monje es la que es la taumatina, esta de acá, que es acalórico y es natural, ¿sí? Que está, bueno, es más difícil de encontrarlo también, ¿sí? De hecho, el Janssen sacó un edulcorante que traía taumatina, pero no es taumatina sola, es taumatina con stevia o taumatina con sucralosa, que es lo que está acá, ¿sí? Por excelencia siempre se ocupa la sucralosa, que es la que en el supermercado ustedes pueden encontrar como la Splenda, esa es sucralosa pura. Pero su poder edulcorante se mide más en volumen que en peso, ¿sí? Endulza 600 veces más que el azúcar, ¿ya? Pero en volumen, o sea, por ejemplo, si mi receta lleva 100 gramos de azúcar, eso yo lo mido en una taza y veo hasta dónde, y eso lo agrego en Splenda, ¿sí? O en sucralosa, ¿ya? A diferencia de los otros que sí tengo un porcentaje más o menos. Esta es la tagatosa, que es clásica, ya todo el mundo la conoce, sirve bien, carameliza, funciona bien, es un derivado de la lactosa, se obtiene de ahí, ¿sí? Sin embargo, puede ser consumido por intolerante a la lactosa, y hasta ahora está aprobada por la OMS y la FDA. Se dice que a la larga igual puede generar incontinencia urinaria, pero está en estudio todavía, ¿sí? Como todo en exceso cae mal, ¿ya? Esto es un edulcorante natural que es aprobado por personas diabéticas porque su respuesta glicémica es inferior a 35 por el nivel de fibra que tiene. Funciona súper bien, no se logra caramelizar como para hacer un almíbar, ¿ya? Pero sí, porque obviamente como tiene tanta fibra, la fibra se quema a cierta temperatura, pero sí me funciona para galletas, bizcochos y todo. Lo malo, el precio. Sí, estamos hablando que el azúcar de coco tiene un precio promedio entre el kilo, estamos hablando entre 12.000 a 20.000 pesos. El kilo. Y no endulza ni el doble ni el triple, endulza, tiene un poder edulcorante muy similar al azúcar, entonces 100 se reemplazan por 100. ¿Sí? Eso es lo malo. Y el agave que tenemos, que está en un estado más líquido, ¿cierto? Como un jarabe, que sí endulza el doble que el azúcar, ¿ya? Y en el fondo se ocupa, reacciona bien, funciona bien para, ¿cómo se llama? Para batidos de mezcla y todo. No funciona tan bien para las galletas por su estado líquido, ¿sí? Pero sí funciona muy bien para los mezclados de, por ejemplo, bizcochos, queques, etc. Tenemos este otro que también es más nuevo, que es la lulosa, ¿ya? La lulosa es de origen vegetal, ¿ya? Se conoce como discicosa, que es un tipo de azúcar raro, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se metaboliza en el organismo, ¿sí? Tiene un poder edulcorante similar a la sacarosa, ¿ya? O sea, es bastante similar al azúcar, pero también carameliza, funciona bien. Ahí tiene la ingesta diaria, el de abajo es el de mujeres, ¿sí? Las mujeres pueden consumir más alulosa que los hombres. Hay una ingesta diaria que, bueno, acá la tengo, que es un poco para que se horroricen también, de cuánto es lo que deberíamos consumir. Por ejemplo, una mujer de 55 kilos puede consumir hasta 6 envases de yogur de stevia, ¿sí?
Si nosotros decimos, oye, es harto, yo jamás me como 6 yogur, pero no contemplo el café, el té, el jugo, el snack que me como con edulcorante, que probablemente sean el doble, ¿sí? Y eso es lo que finalmente trae consecuencias a nivel del sistema nervioso central, entre otras cosas. Vienen en un niño, 2 yogur, ya, o sea, 2 yogur con stevia, pero le doy el Chocapic, que ahora viene endulzado con stevia, o le doy las azucaritas que vienen endulzadas con stevia, porque ya no está permitido con azúcar, ¿sí? Le doy el jugo, que viene endulzado también, no con azúcar, porque tampoco tiene sello, sino que con otra cosa. Eh, Ojo, ¿sí? Solamente les digo eso. Ya, dudas hasta ahí. Que ya terminé con la parte de materias primas y empecé con el ruido atroz de cómo se llama los taladreos. Dígame, Yo Lucy. tengo una consulta, en el material no aparece tampoco el tema de los leudantes. ¿De cuál es el leudante? ¿Los polvos de hornear y eso? Claro, exacto. Sé que hay más, pero el que se me viene ahora es el polvo de hornear, la levadura y el otro blanquito, el bicarbonato. Sé que hay Bicarbonato. más, pero esos son los que se me Lo vienen a vamos la a ver cabeza. cuando eso está incluido dentro del material de las masas batidas. Ah, ok. Así que ahí vemos más los agentes leudantes. Gracias, Ya, profe. de nada. Bueno, no sé si me escuchan bien. ¿Sí? Ya, ya. Porque tengo un taladro encima, entonces yo no me escucho los pensamientos. Pero mientras ustedes me escuchan, voy a acercar más acá a la cámara para que escuchen. De las masas quebradas pertenecen a todas las familias que nosotros conocemos como tartaletas, ciertas galletas, bases de algunas masas, etcétera, que se componen de harinas, grasas, azúcar o sal. Y se elaboran de 2 métodos, que son sablage y cremage, cerniscado o cremado. ¿Ya? Estos son los 2 métodos. El cerniscado o sablage, yo voy a mezclar en un bol la materia grasa, ¿cierto? Junto con la harina y puedo agregar azúcar o sal, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a lograr con eso? Un arenado, ¿ya? Yo voy a formar migas de masa que en el fondo van a impermeabilizar parte de la harina, cosa que sean capaces de que no desarrollen gluten y que además resistan en el fondo el tema de algunos líquidos que yo le pueda agregar, como por ejemplo una crema pastelera en caliente o algo por el estilo, ¿sí? En el caso del cremado cremage, lo que se hace es ablandar, que como vocabulario técnico ustedes van a encontrar el pomado y el cremado. Pomar es ablandar la materia grasa sola. El cremado es ablandar la materia grasa con azúcar. Y a eso yo le voy a agregar la harina y los líquidos ligantes. Acá esta masa no va a desarrollar gluten porque yo no voy a amasar con las manos, sino que simplemente voy a integrar los ingredientes en una batidora o con una cuchara. El cerniscado se ocupa para todas las masas que son de corte, o sea, por ejemplo, la tartaleta, las galletas que van con cortantes, ¿cierto? Una galleta de delicia, etcétera. Y que yo voy a uslerear también, voy a estirar con un uslero. El cremado se ocupa para todas las galletas o masas que van a ir en manga, ¿sí? Que se conocen como masas de manga o masas con escrutor, que es cierto, esta máquina que yo voy metiendo la masa y que va saliendo con la formita, ¿sí? O también acá dentro del cremado pueden entrar las cookies también, ¿sí? Que son estas galletas que se ablandan, se forman masa y que después, o bolas, perdón, y que después al momento de hornear se expanden, ¿sí? Generalmente estas masas llevan más contenido líquido, que puede ser crema, pueden ser huevos, puede ser leche, entre otras cosas, y acá puedo tener parte de la yema o huevo entero para ayudar a ligar solamente la masa, ¿sí? Ahí tienen en el PowerPoint, pueden ver estos 2 videos que de las galletas y de las galletas delicias para que entiendan un poco cuáles son los 2 métodos. Dentro de los tipos de masas quebradas tenemos la mirve, la brisée, la sucré, la sablé y las adicionadas, ¿ya? La mirve se conoce como la 1-2-3, que es la más común, ¿cierto? ¿Por qué 1-2-3? Porque lleva una parte de azúcar, 2 partes de materia grasa y 3 partes de harina. Es la más versátil, en la que se ocupa para prácticamente todo, galletas, tartas, etc. La brisée es una masa de fondo, ¿cierto? Que puede ser brisée sucré o brisée salé, dependiendo si es dulce o salada. Ya en el caso que sea salada, es la que ocupamos para la elaboración de quiches, ¿sí? De quiche, donde se agrega
una porción de sal con adición de yema de huevo y agua o leche para darle mejor estructura a la masa, ¿sí? Entonces, la proporción generalmente que podemos ocupar acá es de 1 a 2. ¿1 a 2 de qué? Una parte de materia grasa con 2 de harina. Y el azúcar y sal yo las puedo ir variando. Obviamente no voy a agregar la misma porción de sal y de azúcar, porque si no me va a quedar, o sea, por ejemplo, si mi receta lleva 50 gramos de azúcar, no le voy a poner 50 gramos de sal porque va a ser algo incomible, ¿sí? Se va a hacer duro, se va a desgranar y todo, ¿ya? La azucarada azucarada, la diferencia es que lleva más azúcar granulada, lleva una proporción similar también a la mirbe, es solo azúcar granulada. Acá puedo ocupar azúcar floro granulada, y acá simplemente si le voy a poner sucre sola, es simplemente porque lleva azúcar granulada y tiene una característica que logra caramelizar más y se tiene que desmoldar más en tibio o en caliente, porque si no se va a quedar adherida a los moldes, ¿sí? La sablé lleva azúcar, mantequilla y harina, también tiene una proporción de 1 a 2, que eso se puede ir variando, y además lleva huevos, una masa más amarilla, más fácil de trabajar. Y tenemos la adicionada, que ahí está la frola y la linzer. Los argentinos ocupan mucho la masa frola, pero es una masa común que se rellena con un dulce de frambuesa o dulce de frutilla o de murta, incluso, dependiendo si están más en la zona, ¿cierto?, austral. Pero originalmente la masa frola, ¿cierto?, es una masa que lleva harina de almendras, ¿sí?, que es una masa italiana. Solamente que como hubo una gran invasión de italianos en Argentina, la adoptaron y la dejaron como la tarta frola, la pasta frola, ¿cierto? Y tenemos la linzer, que también es lo mismo, pero lleva harina de avellanas, ¿sí? Esa es como la diferencia, ¿sí? Bueno, en la textura de las galletas, si tengo galletas que son elásticas, es porque puede haber un exceso de humedad, y eso hace que se provoque un fortalecimiento del gluten y poca materia de grasa. Si son crujientes es porque hay poca humedad, mucha grasa y azúcar, y ahí si son blandas puede que haya mucho líquido también, y poca grasa y cantidad de azúcar, y sean más gruesas, ¿sí? Esas como texturas que ustedes pueden ver en algunas galletas dependiendo de la receta, ¿ya? ¿Cómo vamos a hornear en general las piezas? Todas llevan una temperatura igual, ¿cierto? De 190 a 200 grados, va a depender del tipo de horno, la cantidad de tiempo. Si es con convección puede llevar menos tiempo, si es de piso más tiempo, si es a gas también puede llevar un tiempo intermedio, ¿sí? Pero importante que cada una de las piezas, si yo le voy a dar una cocción final, es que los bordes, ¿cierto?, o el centro tome color caramelo. Con eso ya está lista la masa, ¿sí? Existe una cocción que se conoce como cocción a blanco, y es cuando, por ejemplo, yo voy a rellenar con un relleno, ¿cierto? Como un royal o algo que va a tener otra cocción nuevamente, ¿sí? Como por ejemplo algunos kits, algunas clafoutis, que también es un tipo de kits pero dulce, ¿ya? O un cheesecake, donde nuevamente lo voy a meter a hornear. Entonces ahí le doy una cocción a blanco para que la masa quede crujiente. Si no, la masa se va a humedecer, ¿sí? Y va a dar siempre una sensación de masa cruda, independiente que haya estado 2 horas en el horno. ¿Sí? Que ya va a estar cocida, pero va a dar esa sensación de masa cruda porque se va a hidratar esa harina, ¿sí? Esa es como la diferencia. Vamos a seguir. ¿Qué deben tener en cuenta al momento de hacer estas masas? Siempre ideal congelar la masa antes de hornear, o sea, yo la pongo en el molde, como yo voy a estar trabajando la masa con las manos, ¿cierto?, peleando, etcétera, yo le voy a dar calor a las masas. Y como es mantequilla, tengo que darle un golpe de frío en el refrigerador, en el abatidor, en el congelador, lo que sea, para que la masa no se encoja, no se infle, ni pierda la forma. Ideal, si es que yo no ocupo un tapete microperforado o un molde que sea microperforado, pinchar la masa por todos los bordes, ¿sí? Para que la masa no se infle. Hay gente que también les pone peso encima, como unas bolitas de cerámica, o los clásicos porotos, ¿sí?, que también se ponen. No es necesario en mantequilla ni en harina en la superficie, porque son masas que llevan mucha materia grasa. La masa congelada la pueden tener 3 a 6 meses fácil en el congelador sin ningún problema. Refrigerada no más allá de una semana, porque la materia grasa se empieza a poner más rancia. Y las masas horneadas, ya listas, las pueden guardar en un envase hermético de 2 a 3 meses, incluso hasta
si está en un lugar que no le llega luz ni nada, 1 año, ¿sí? Y no les pasa absolutamente nada. Lo que sí, el envase que mejor pueden tener para esto es el envase donde todos guardamos después los hilos y la aguja, ¿sí? Ese envase de lata. Porque no le entra luz, no le entra oxígeno, no le entra nada. Y en ese dura mucho mejor que es la lata, ¿sí? Ese les va a funcionar mucho mejor, ¿ya? Esa duración, disculpe, ¿esa duración es lo mismo que si yo las guardo cocida en el freezer? No, Por en el ejemplo, hice freezer galletas y cocidas, las frisé. sí, cocidas yo no les recomiendo guardarla en el freezer salvo que tenga algún relleno, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a agarrar humedad. Okay. Entonces esa galleta yo tendría que, ya, las congelo, que las pongo nuevamente en el horno como para regenerarlas, pero ahí se me pueden pasar de cocción, etcétera. Entonces ahí es mucho mejor guardarlas ya, si ya están cocinadas, horneadas, ¿cierto? En un envase hermético que no le llegue luz, pero afuera del refrigerador. Okay. ¿Sí? No les va a Gracias. entrar humedad y ahí quedan blandas. Y lo último que les voy a pasar, porque me voy a quedar al debe con los merengues y la pastelera, que eso lo podemos retomar en la próxima clase, son las masas escaldadas. Las masas escaldadas se conoce como la masa choux, que son los repollos, ¿cierto? Los repollitos, los petit choux, que también les dicen en otros lados, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Originalmente son de Italia. Esta masa choux. Choux en francés significa repollo. Esa es como la definición de choux, ¿ya? Se adoptó en Francia porque Catalina Medici, que estaba casada con el rey Francisco, el rey Enrique, perdón, se llevó toda su corte de Italia, se la llevó a Francia y es donde nacieron muchas recetas de pastelería como los macarrón, las masas escaldadas, entre otras, ¿sí? Son en base a harina, un líquido, materia grasa y huevos, y por lo tanto podríamos decir que es un roux o una ayuda de cocina, que es lo que se ocupa para, ¿cómo se llama?, espesar mezclas, ¿cierto?, salsa, etcétera, enriquecido porque lleva huevos, ¿ya? Se conocen como masa de doble cocción porque lleva una cocción primeramente en olla y luego una cocción en el horno, ¿ya? Esta es una receta base. Fíjense que lleva mucho líquido, no lleva tanta harina y lleva muchos huevos, ¿ya? Es muy importante su elaboración. En la primera parte nosotros vamos a poner, por ejemplo, en una olla a hervir el líquido, que puede ser agua, leche, sal, lo que sea, o sea, perdón, agua, leche, jugos, incluso se puede hacer con jugos, y se pone a hervir junto con la sal, azúcar y la materia grasa. Tiene que hervir por completo y derretirse la materia grasa. Que acá vamos a preferir mantequilla, pero se puede ocupar margarina o se puede ocupar aceite también, ¿ya? A esa mezcla que ya está hirviendo le vamos a agregar la harina de golpe. ¿Qué es lo que logramos ahí? Hidratar toda la harina y empezar a cocinar para que en el fondo se rompa la estructura de los almidones y quede una masa gelificada, ¿sí? Y voy a empezar a mezclar hasta que esta masa se junte toda, forme una pelota que sea homogénea, ¿sí? La vamos a dejar enfriar unos minutos a temperatura ambiente y vamos a comenzar a mezclar para agregarle los huevos. Los huevos se agregan de a uno, ¿ya? Voy huevo a huevo. Y acá voy a sacar el lápiz que siempre saco para dibujar. Nosotros vamos a agregar huevos hasta cuándo? Hasta que cuando yo la tome y la deje caer, forme el punto flecha. En el fondo yo la voy a dejar caer y me va a formar una flecha perfecta, ¿sí? Que también se conoce mucho como punto bandera porque si yo la empiezo a mover, flamea, ¿ya? Si yo estoy agregando huevos y veo que el punto me queda así, ¿cierto? Como cortado, es porque todavía esa masa aguanta más huevos, ¿sí? Aguanta que yo le voy agregando más huevitos. Entonces, al contrario, la masa empieza a chorrear, 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 me pasé la cantidad de huevos y ya esa masa no me sirve para nada y tengo que volver acá, hacerla todo de nuevo, ¿sí? Ahora no se asusten, lo que se puede hacer es hacer una masa desde acá y mezclarla sin adicionar huevos con la que ya me pasé para ir viendo si me falta o no huevos, ¿sí? Si es que el día de mañana, no sé, pues ya empezaron a hacer y no tienen más contenido de huevo, ya ok, hago una masa chiquitita, de nuevo la vuelvo a mezclar, ¿sí? Cuando ya alcanzo el punto flecha, le doy el formato y vamos a hornear a 200 grados por 10 minutos y a 180 para que se logre secar, ¿sí?
que no sé si aquí, creo que eliminé una diapositiva, acá. ¿Qué es lo que pasa en esto? ¿O por qué pasa esto? En la primera cocción deshidratamos la masa, como le dije, y rompo la estructura del almidón, cosa que se forme toda una masa gelificada. De hecho, queda como una gelatina. En la segunda cocción en el horno, en la primera parte de la cocción, lo que yo hago es que empieza a hervir toda el agua que está presente en los huevos, y como tengo esta estructura gelificada, se infla, ¿sí? Cuando ya se infla, luego tengo que esperar que esto se seque para que se evapore toda esa agua interior y toda el agua exterior, y se forme esta estructura que es crocante y hueca por dentro, ¿ya? Estos son huecos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo los saco a los 200 porque veo que se formaron y que probablemente a algunos les pasó haciendo esta masa en la casa, si es que la han hecho? Los voy a sacar y toda esta estructura se va a ir abajo, se va a desplomar, porque no va a estar seca por dentro, ¿ya? Entonces van a quedar unos profiteroles blandos, que no van a estar huecos, ¿cierto? Y que se van a bajar, ¿ya? Si pasó 2 minutos o un tiempo donde el profiterol todavía está tibio y caliente, lo puedo volver a meter al horno, ¿ya? Y se va a volver a inflar y espero que se seque. Si ya el profiterol se enfrió, esa estructura ya gelificó por completo, ya cuajó, y van a quedar planos y duros, ¿sí? Puedo cocinar a una misma temperatura, a 180, si mi horno es muy fuerte y lo cocino, 180, lo cocino 45 minutos y no pasa nada, va a quedar dorado igual y todo. Estos productos son dorados, tienen que quedar dorados. Si yo los dejo más pálidos, van a quedar con más contenido de agua adentro, por lo tanto van a quedar blandos, ¿ya? ¿Qué formas puedo lograr con esta misma masa? Los ecleros, palos de Jacobo, que son estos de acá, ¿cierto? Tan bonitos que están de moda, las leonesas, profiteroles o repollitos, que son estos de acá, lágrimas o cisnes, que eran súper populares en los matrimonios antiguos, ¿cierto? Que los ponían ahí en los buffets. La croquembouche, que vamos a hacer en clase también, que estuvo mucho tiempo olvidada y que gracias a los programas de cocina como MasterChef y todo eso, volvieron a retomarla porque es una torta más difícil, porque ya caramelo. Rosca o corona, como la Paris Brest que está acá, y la Saint Andoré, que también se pueden hacer distintos productos con una misma masa. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Chiquillos, es la 1:30, así que los voy a dejar hasta acá. Quedamos pendientes con la crema pastelera y los merengues, ya, para retomarlo en la próxima, que es cortito, pero creo que es un bombardeo de información mucho como para ya seguir mareándolos por lo mismo, ¿ya? Porque de hecho no me queda, no es tanto, pero es información que igual son proporciones y cosas así, prefiero que lo veamos la próxima clase, ¿ya? La clase queda grabada, ya saqué foto de la asistencia para subirla, espero que eso sea los nombres, así que nos vemos el próximo martes a la misma hora. Yo ahí voy a revisar bien el material de TISA para resubirles también esta información y que quede la información correcta y unificada de acuerdo a lo que voy a ir viendo clase a clase. ¿Estamos? Profe, una cosita más, en el material, en la parte de métodos, en la página 59, en la página 19, no se lee correctamente la información porque está como ampliada y cortada. Ya. Esa es la método de elaboración De elaboración, PDF. Perfecto, voy a revisarlo también. ¿Ya? Gracias, profe. Que les vaya bien, cuídense, nos vemos en la otra clase. Chao, profe, cuídese. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias.